Comenzamos este segmento de Sobre Ciencia en el cual, una vez más, nos vamos a dar un gusto, un lujo, que es el de compartir una entrevista con una persona que tiene una historia de vida muy peculiar científicamente, y por eso está acá, sus trabajos sobre biología molecular, sobre, últimamente, mecanismos que tienen que ver con la evolución de la vida, tal como después él lo va a contar mejor que yo, sin dudas, pero se desarrollan en la Universidad de California en Los Ángeles. Pero estamos hablando de una persona que nació en Estados Unidos, de padres argentinos, pero que se formó y se crió y se recibió de médico en la Universidad de la República aquí en Montevideo. Y por eso tiene tantos amigos en Uruguay que permitieron este encuentro. Doctor Edward Eddy de Robertis, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y un honor. Usted, rápidamente, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el primer egresado de la UDELAR que tomó un lugar en la Academia de Ciencias de Estados Unidos. No lo sé. Probablemente lo sea. Integra, bueno, la Academia de Ciencias de nuestro país, también la de Argentina y la del Vaticano, la Academia Latinoamericana de Ciencias, entre otros organismos. Lo hablábamos fuera de cámara, la introducción sería demasiado larga y, primero que nada, nuevamente, agradecidos por tenerlo acá en estudio. No, gracias a ustedes. Yo voy a ir de lo más reciente hacia atrás, porque usted, entre otras cosas, en su estadía en Montevideo, está dando una charla en la Academia Nacional de Medicina, y aparece un concepto que para nosotros fue inédito, yo no lo había visto antes, que es lo voy a decir en castellano, el de Evo-Devo, que viene a ser un juego de palabras en inglés de evolución y desarrollo. Esto surge de sus investigaciones a lo largo de varias décadas, pero ¿qué viene a significar ese concepto de Evo-Devo? Bueno, es la forma moderna de ver la evolución a través de los genes que controlan el desarrollo. Es la parte invisible de la evolución. La evolución fue creada a través de lo visible, pero está dirigida por los genes invisibles, pero que determinan en qué dirección evolucionamos. Y varias de las cosas en las que usted ha venido trabajando, algunas tomando ya experimentos, experiencias previas y muchas con desarrollos y descubrimientos suyos y de su equipo, han permitido justamente seguir esa página, ¿no? Hacia atrás a escala embrionaria, a escala molecular, a escala biológica, para encontrar que somos todos los seres vivos mucho más parecidos de lo que pensamos. Y que venimos de antecesores muy antiguos, ¿no? Que la vida siguió un camino, un hilito muy finito, y que por suerte no se cortó y llegó hasta nosotros. Básicamente eso es lo que sale de tantos años de trabajar en biología molecular. Ustedes llegan a la idea de una especie de ser vivo que le bautizan Urbilateria, y que vendría a ser nuestro antepasado más remoto. Bueno, para los común. Animales bilaterales. Ajá. La mayor parte de los animales que nos rodean son bilaterales, ¿no? Una cucaracha, nosotros, todos. Y tenemos un antecesor común del cual siguieron todos los otros. Ahora, esto es un trabajo de detective genético, ¿no? Un poco. Bueno, es un trabajo por curiosidad. Es lo que impulsa la ciencia, la curiosidad de saber cómo se desarrolla un embrión. Es uno de los milagros más estupendos. De un huevo sale una persona, ¿no? Me quiero detener en esto y otra vez voy saltando escalones, pero usted dice es la curiosidad. Y muchas veces se cuestiona si la ciencia por curiosidad conduce a algún lado, pero ustedes, entre otras cosas, están entendiendo a partir de estos hallazgos cómo funcionan determinados tumores cancerígenos, o sea que la curiosidad muy rápidamente llega a otros lugares. O no rápidamente. En su camino. Pero ahora hay un gran enfrentamiento entre la ciencia aplicada y la ciencia por curiosidad, y todos los grandes avances se han hecho por curiosidad. O a veces por casualidad. ¿Cómo? A veces por casualidad. También. Pero la curiosidad es una parte del ser humano, claro. No de los niños. Usted mira a un niño y
La curiosidad es lo que sale. Y básicamente la ciencia es como ser un niño explorando el mundo. Ese hilo finito de que usted hablaba, que en definitiva es la trayectoria de la vida en el planeta Tierra en sus etapas tempranas, ¿es una especie de continuación o de precuela, como se dice ahora, del trabajo de Charles Darwin? Sí, sí. Mire, Charles Darwin observó de que por la observación y el razonamiento de la mente humana, que es algo imponente, que la evolución funcionaba por selección de variaciones acopladas con una reproducción inmensa que venía de Malthus. No, la reproducción de los animales es enorme. Y entonces los más capaces, los más fuertes, son los que se reproducen más. Y eso fue mejorando las especies, de acuerdo con Darwin, ¿no? En forma de mejorar. Claro que una vez que se acaba la reproducción, la selección natural no funciona más. Exacto. Y ahí envejecemos. Ya tenemos todos los problemas médicos de la vejez. Pero lo que pasó con nosotros, con la nueva ciencia del Evo-Devo, es que nos dimos cuenta de que no puede seleccionarse cualquier cosa. Hay miles de maneras de que podríamos evolucionar en distintas formas, pero estamos encarrilados por el uso de genes comunes que regulan el desarrollo. Esos genes, por ejemplo, son los que en un embrión van definiendo, yo no sé cuál es la palabra correcta, pero en definitiva la estructura que después va a dar la estructura de un ser vivo, digamos, cuáles células van a conformar la parte frontal de un individuo, cuáles van a... Bueno, incluso creo que, por ejemplo, para el sistema nervioso central hay como una duplicación para evitar errores, todas estas son cosas que he ido leyendo estos días. O sea, ese hilo fino desarrolló muchas estrategias para llegar hasta acá. Sí, sí, pero viene de una época ancestral enormemente. Todo esto se desarrolló en el fondo del mar, ¿no? Es donde comenzó la vida. Y los genes que estudiamos nosotros están compartidos, algunos hasta en las anémonas de mar, que son ni siquiera animales bilaterales. Y después son genes comunes a todos los animales. Eso ha sido el gran descubrimiento, encontrar de que había genes que eran en todos los animales que controlan el desarrollo. Ahora, ¿cómo se conecta esta mirada que tiene que ver con la embriología, que tiene que ver con este desarrollo, por eso lo de Devo, con la medicina actual y, por ejemplo, con lo que yo mencionaba recién, la posibilidad de descubrir mecanismos que tienen que ver con el desarrollo de un tumor cancerígeno? Bueno, básicamente estos genes, todos los genes pueden funcionar mal y generar enfermedades. Entonces los mismos genes que estudiamos nosotros, muchos terminaron siendo muy importantes, por ejemplo, en cosas anormales como en el cáncer o en las malformaciones congénitas. En el cáncer especialmente, porque las cosas andan mal y sale un gen que... Bueno, la oncogénesis recapitula la ontogénesis, que es el desarrollo embrionario. Entonces, muchos de los genes embrionarios se expresan en el cáncer. Así que eso viene al caso, ¿no? O sea, de la medicina. Pero todos estos estudios no fueron hechos para avanzar la medicina. Y eso es muy importante, porque eso es, pienso yo, la ciencia, no solo en la ciencia de la biología, en todas las ciencias, la curiosidad humana es lo que impulsa el progreso. La misma estrategia que hizo exitoso a esos embriones es la que utiliza un tumor para ser exitoso. O una parte. Sí, porque bueno, se vuelven más células embrionarias que se reproducen mucho más y se descontrolan y toman al resto del organismo. Pero por eso es tan difícil también un combate a un tumor cancerígeno, por sus estrategias de éxito. Claro, y especialmente porque después siguen mutando. Claro. Así que tiene mucho que ver con el cáncer, pero
Ahora, usted se recibió acá en Montevideo en el año 71. Después, bueno, fue a estudiar a Argentina, hizo un estudio de posgrado en Argentina, después siguió con postdoc en Estados Unidos. Y estamos hablando de 5 décadas en el mismo, como decimos nosotros, en el mismo trillo. Ajá. También hay una evolución suya o del conocimiento de su equipo de trabajo. ¿Por dónde arrancó? Bueno, yo quería aprender biología molecular. Eso, el código genético solo se resolvió en el año 66, pero era algo imponente, ¿no? Imagínense la estructura del DNA. Todo. Yo quería aprender y al final, por muy buena suerte, terminé en un gran profesor en Inglaterra, en Cambridge, sí. John Gurdon, que falleció ahora, premio Nobel, y él lo que hacía, tomaba RNA, ¿no? Lo que tiene usted en la escarapela, el RNA, sí. ARN en español, sí. Y lo inyectaba en ovocitos de ranas para poderlos expresar en proteínas. Ahora parece que es algo muy común, pero no se podía hacer el mRNA expresarlo en proteínas. Y claro, eso fue fantástico en el 75 y me aparecí ahí en el mejor lugar de la biología molecular en Inglaterra, gracias al British Council, muy generoso Inglaterra con nosotros. Ahora, esas técnicas pioneras, eso de ver qué pasaba cuando se agregaba o se insertaba un ARN externo a un organismo, que hoy, como usted bien dijo, es una técnica de laboratorio bastante común para... tiene un correlato también con descubrimientos más recientes y que tienen que ver incluso con Uruguay, con el rol del ARN mensajero y con células que toman señales del exterior para crecer, porque esa es otra de las líneas con las que ustedes han trabajado bastante. ¿Con células cómo? Que toman señales del exterior que incorporan... Bueno, no, el embrión sí. Es una serie de señales, al final es una esfera, ¿no? En el que las células conversan unas con otras. Me voy a diferenciar entre tal cosa, me voy a diferenciar entre tal otra. Así que es una conversación celular y eso es lo que las mantiene controladas, nos mantiene un órgano de un cierto tamaño, nos mantiene... Y esa es la comunicación celular, claro, a través de factores secretados, que eso, claro, es lo que estudiamos en, claro, los últimos años. Claro, esos factores secretados que son proteínas... Son proteínas y también se llaman factores de crecimiento, ajá, que inducen la proliferación de otras células o que no proliferen. Lo voy a decir de una manera muy bruta, pero si en un embrión, si una célula tiene que comunicarle algo a otra, emite una proteína y la otra la recibe y la interpreta. Sí, pero lo que descubrimos en realidad, estudiando el embrión de rana, siempre seguí trabajando con las ranas, que es considerada la rana el mártir de la ciencia, porque se ha descubierto tanta cosa, sí, con ranas. Lo que descubrimos es que muchas de las señalizaciones son por inhibidores, antagonistas de factores de crecimiento. Así que eso fue sorprendente y eso encontramos muchos de estos, que es como se regula los gradientes morfogenéticos. Es decir, las células están en grupos de cientos o de miles de células y se comunican de una punta a la otra, ¿no? Para crear un órgano. Y el primer órgano que se forma es un embrión entero que tiene que comunicarse de una punta a la otra para que las células sepan dónde van a ir a parar. Porque esencialmente las células de todos los animales son muy parecidas, tienen los mismos componentes metabólicos, pero lo que cambia de un animal a otro es la forma en que las células se acomodan, ¿no? La diferencia entre, no sé, un hombre y un chimpancé es cómo las células se acomodan, no es que las células sean muy distintas. Ese es conocimiento que se está construyendo en este momento. O sea, ustedes en su laboratorio están llevando líneas de investigación, habrá otros con los que también dialogan, siguiendo otro tipo de
de investigaciones que van en el mismo sentido. Y uno se pregunta a dónde llega esto. ¿Usted especula a veces qué es lo que va a haber en los próximos 10 años? Es difícil. Es que estamos especulando siempre todo. Bueno, una de las cosas es esto de la edición genética con CRISPR. Sí. Eso es una forma de hacer RNAs guías que pueden cambiar, ahí está, pueden cambiar un gen. Y eso sirve para muchas cosas, por ejemplo, para las anemias hemolíticas, se pueden curar algún tipo de anemias, muy bueno. Pero si modificamos la línea germinativa, es decir, las gonadas humanas, va a ser terrible, porque eso sí hay que combatirlo a fondo, porque eso es un gravísimo peligro, cambiar la herencia humana, porque vamos a crear humanos diferentes. Va a ser muy difícil de parar, pero ustedes imposible de parar el progreso. En definitiva, ustedes contribuyeron a esa caja de herramientas. Exacto. Y el problema de toda herramienta es el uso. Claro, exacto. Un martillo puede ser útil o puede ser un arma. Sí. Y también no viene al caso de lo que usted me preguntó, pero es interesante que la ciencia, como la entendemos nosotros, queremos lo que es comprender cómo funciona la maquinaria del embrión, cómo funciona la maquinaria. Pero los ingenieros lo que quieren, empiezan con una maquinaria, pero quieren hacerla funcionar mejor, que es completamente distinto el enfoque. Entonces ahora mucho de la parte también es hacerla funcionar mejor a las redes genéticas que existen, porque nos vienen de la naturaleza, pero empezar a tocar para que anden mejor. En la biología es a veces un poco difícil y con problemas éticos. Quedaría para empezar una charla nueva. Doctor de Roberto, yo le quiero dar un presente de sobre ciencia en su sexta temporada. Son los presentes de Ística. Es un mousepad para que nos tenga presentes en su laboratorio allá en Los Ángeles. ¿Puedo abrirlo? Sí, por supuesto. Y una vez más, enormemente agradecidos todos de que se haya hecho un tiempo para venir a Sobre Ciencia, para acompañarnos. Y lo esperamos de vuelta en su próxima. Sabemos que viene seguido a Uruguay, así que lo esperamos pronto por acá. Ojalá, fantástico para la computadora. Exactamente, exactamente. Ahí está, ahí quedó perfecto. Ahí está, bueno. Doctor de Roberti, muchas gracias. Encantado. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Cerramos nuestro programa y nos vemos acá la semana que viene.